Bienvenidos chicos a esta su clase de Historia Universal Contemporánea. Esta primer clase, como ustedes ya pudieron apreciar en la plataforma, va a ser videograbada. Todas las clases de los martes serán videograbadas y la clase verde que continúa en esta misma semana será clase Meet. Les dejé ya en la plataforma las instrucciones y la forma de evaluar, pero en esta clase quiero explicarles de qué se va a tratar todo lo que tiene que ver con la planeación y el calendario que también están en la plataforma. Bien, me permito entonces explicarles de qué se va a tratar nuestro trabajo. Como ya les acabo de comentar, la primer clase de la semana, que es el día martes, y para químicos es el día miércoles. Bueno, voy a ir especificando bachillerato por bachillerato. En el caso de históricos sociales, tendrán su videoclase como el día de hoy, el martes a las 8:50 y termina a las 9:40. En el caso de físicos, la primer clase videograbada es los martes de 9:40 a 10:30. En el caso de económicos, también los martes de 11 a 11:50. Y en el caso de químicos, miércoles de 11 a 11:50. Al término de cada una de las clases videograbadas, como la del día de hoy, a excepción de hoy que no hay apunte, ustedes tendrán que entrar al link que les enviaré, o en su momento también estaré subiendo el video como tal en la plataforma, como lo hicimos en el semestre pasado. Ustedes podrán ver el video y una vez terminado el video tendrán que hacer su apunte. En la plataforma hay una ventana abierta específicamente para que antes de que termine su hora clase, antes de que termine su hora clase, ustedes tendrán que subir el apunte a la plataforma. Esto es lo que va a valer su asistencia. Quiero evitar, como en el semestre pasado probablemente, que me mandaban el apunte al WhatsApp mucho tiempo después, que teníamos el chat en vivo y que había quienes podían entrar, otros no podían entrar por conflictos de internet, etcétera, pero no lo hacían. Y entonces era pues mucho relajo el hecho de que podamos checar quién estuvo, quién no estuvo, a qué hora entró. Entonces, ustedes tendrán la obligación de, iniciando la clase, reportarse. Y antes de que termine la hora clase, subir la foto de su apunte a la plataforma, que solamente estará habilitada para esa clase. Terminando, se deshabilita y entonces ustedes ya no podrán subirla. Quiero decirles que a quienes tengan justificante podrán presentarme el justificante avalado por su coordinadora y entonces se podrá recibir extemporáneo el apunte. Sin ese justificante no habrá excepción para nadie y tendrán que estar enviando su apunte en la hora clase para que sea no solamente puntuación de apunte, sino también la asistencia. La segunda clase verde de la semana, que en el caso de históricos sería el miércoles de 11:50 a 12:40. En el caso de económicos es jueves de 11 a 11:50, físicos jueves de 11:50 a 12:40 y en el caso de químicos, es el día viernes de 11 a 11:50. Tendrán que entrar al enlace Meet que ya se encuentra en su plataforma. Ahora, las clases blancas que ustedes tienen en su calendario, en este caso en su horario, que es economía, bueno, esa es una materia diferente. En el caso de económicos, acuérdense que trabajamos distinto. Ya en su momento verán su video que ya está preparado. Pero en el caso de económicos, la clase blanca es el miércoles de 9:40 a 10:30. En el caso de químicos, la clase blanca es martes de 11:50 a 12:40. De históricos sociales, jueves de 8 a 8:50. Y físicos, viernes de 11:50 a 12:40. En esas clases, en esa clase blanca, ustedes tendrán que realizar la tarea de la semana. Cada semana, recuerden, tendrán una actividad. En mi materia no es más de una actividad por semana más el trabajo final en la tercera semana. Entonces,
ahí es donde hay que ver cuál es la puntuación, que ahorita estaremos analizando la forma de evaluar. Es muy importante que aprovechen esa hora blanca, aunque no me la tengan que reportar directamente o específicamente en un horario, pero que aprovechen esa hora blanca, ya que habiliten la plataforma y estaré haciéndolo cada semana para que la tarea de la semana, que en esta ocasión es del imperialismo, en esta semana es del imperialismo, la tengan que enviar a más tardar cada viernes antes de las 6:59 de la tarde. ¿Con qué finalidad? Para que ya no tengan que estarme diciendo el día sábado a las 11, 12 de la noche, el día domingo casi para hacer la 1 de la mañana del día lunes, enviando tareas, mandándome WhatsApp, que sí puedo recibirla, que tenían algún justificante. Ya no. Terminando o siendo el viernes a las 6:59 de la tarde, quien lo envió, a menos que tengan justificante avalado por coordinación, tendrán que comunicarse conmigo vía WhatsApp. De lo contrario, ya no contesto llamadas, mensajes, ni recibo tareas después de esa hora del día viernes, mucho menos sábado y mucho menos domingo, ¿ok? También lo hago para que ustedes puedan disfrutar el fin de semana en familia, porque probablemente algunos de los papás estaban incómodos o pues no les gustaba que las tareas pudiesen enviarse los domingos porque no las hacían ustedes en sus horas blancas. Sábado y domingo, que era cuando tenían que estar con sus papás, querían estar haciendo tareas y viendo a la mera hora. Entonces los viernes a las 6:59 es la última hora, el último minuto para que me envíen las tareas de la semana, así que aprovechen sus horas blancas. Bien, entonces vamos a pasar en este momento a analizar su forma de evaluar, analizar el calendario, cómo es que vamos a trabajar, cuáles son los trabajos finales y las evidencias que estarán enviando parcial por parcial, bloque por bloque, en el caso, pues decíamos, en su materia de Historia Universal Contemporánea. Quiero comentarles que esta materia va a ir muy ligada con estructura socioeconómica de México. De hecho, esta materia antes se daba en el quinto semestre, se dispuso que ahora sea en el sexto semestre, porque precisamente como va ligada con la materia de estructura socioeconómica que vimos el semestre pasado, vamos a ir relacionando cada uno de los hechos que se vivieron a nivel internacional o a nivel mundial con lo que ya analizamos en estructuras socioeconómicas de México que se vivía aquí en nuestro país. Entonces vamos a irlo relacionando, de hecho tema con tema les voy a ir especificando cuál es la relación que hay o que acontece con esa materia que ya vimos. ¿Cómo les puedo comentar qué es la historia universal contemporánea en grandes rasgos? Bueno, pues ahorita que estemos yendo tema por tema, ustedes van a entenderme de manera mejor o de mejor manera, pero en este momento sí les puedo comentar que esta materia va a hablar del periodo desde que hablamos del imperialismo y el colonialismo, o sea, podemos remontarnos hasta el año 1600. Recordarán ustedes que les he comentado que del siglo IV al siglo XIV es la época medieval. Después de ahí hablamos del Renacimiento. Precisamente en la época del Renacimiento se empezaron a dar guerras y conquistas para hacer grandes imperios, para hacer colonias, y a partir de ahí es que va a iniciar nuestra materia de historia universal contemporánea, hasta lo que vivimos más o menos en los años 1900. ¿Por qué digo en esos años? Pues porque ahí fue donde se abrió la globalización y al neoliberalismo, y es donde vamos a terminar nuestro semestre, aunque también lo estaremos relacionando con lo que vivimos en la actualidad, o ya en lo que es la época moderna. Por eso la materia se llama Historia Universal Contemporánea, porque donde más nos vamos a centrar es del año 1900 y lo que sucedió en algunas de las guerras que en este momento les voy a precisar. Bien, entonces en este momento van a iniciar a ver lo que es su planeación para que poco a poco vayamos entendiendo de qué se trata. Bien,
Tenemos que es dentro de la Preparatoria Vasco de Quiroga, nuestra unidad académica, este semestre que es enero 2021, julio 2021. Para ustedes es el sexto semestre. Una servidora, Taimí Alcántar Zamora, como quien estará guiándolos en esta su materia de Historia Universal Contemporánea. Y bien, como comentamos, entonces en este semestre vamos a iniciar con el primer bloque, que es el capitalismo y sus manifestaciones en el colonialismo y el imperialismo para un convulsionado inicio del siglo XX. Por eso nos vamos a remontar hasta bastante tiempo atrás, que estaríamos hablando nosotros desde los años 1600, inclusive probablemente toquemos un poco el tema de 1500, pero es como antecedente o como las causas de lo que se da ya en los años 1900, que es el inicio del siglo XX, que es por eso Historia Universal Contemporánea, o sea, del tiempo actual. Vemos como en este primer bloque habla de explicar las características de los procesos históricos del siglo XIX y del siglo XX a través de las repercusiones políticas, económicas, geográficas y sociales que le permiten comprender acontecimientos actuales en el contexto global, nacional, regional y local, fortaleciendo su pensamiento crítico. Es importante que no solamente ustedes conozcan teóricamente lo que sucedió, sino que traten de remontarse a lo que estaba pasando en esos momentos para que lo puedan relacionar con el hoy y de esta manera ustedes puedan juzgar o criticar lo sucedido. ¿Qué es lo que vamos a ver en cuanto a conocimientos durante el primer bloque? Vamos a ver el colonialismo en África, en América Latina y en Asia. Vamos a ver naciones imperialistas, sobre todo las potencias europeas. Vamos a ver cómo es que luchaban por hacer más grande su imperio y ver quién tenía un imperio más grande. Vamos a ver también, importante decirlo, la diferencia entre colonia e imperio, que muchas personas lo confunden, pero ustedes van a saber y conocer, así como poder identificar cuáles son las características y las diferencias de cada uno y que lo identifican. Hay que decir que todo esto fue de alguna forma un modelo hegemónico, sobre todo en las revoluciones burguesas. Había quien decía que la Revolución Francesa era del proletariado. La verdad es que no es cierto. La Revolución Francesa se unen todas las clases en contra del gobierno, en este caso, pues del rey, porque estaba teniendo un gobierno autoritario. Entonces, así como eso, vamos a ir analizando cada una. Si ponemos este ejemplo de la Revolución Francesa, sucedió en 1789. Podemos decir entonces que era durante el siglo XVIII y que fue un parteaguas, igual que la Revolución Industrial de 1750, para lo que sucede después en el siglo XIX, siglo XX e incluso lo que vivimos en el siglo XXI. Ahí también estaremos analizando la primera parte de la Primera Guerra Mundial, lo que la causó, los nacionalismos exacerbados. Recuerden que un poquito tocamos el tema en estructura socioeconómica de México, donde decíamos que precisamente se da por un ataque al archiduque Francisco Fernando, este archiduque pues del Imperio Austrohúngaro, y los serbios por ese nacionalismo exacerbado es que inician este ataque, pero que este fue el parteaguas para iniciar la Primera Guerra Mundial. Aunque se le echa la culpa a otro país, potencia mundial, que en este caso podemos decir que después se convierte en otra vez nacionalismo exacerbado, por ejemplo, Hitler en Alemania, porque de hecho se le echa la culpa a Alemania porque es el primero que da un ataque a Francia. Hay quien dice, ahí fue cuando inició la Primera Guerra Mundial. La verdad es que solamente fue la respuesta a un evento que se da por los nacionalismos. Ya lo conocerán de manera más profunda en su momento. Vamos a ver cuál fue el proceso de la guerra, cómo se fueron uniendo cada vez más países. Por ejemplo, Estados Unidos, que no es desde el inicio que participa, sino cómo se va uniendo. O también cómo es que hay países que prefieren hacerse a un lado de la guerra, como por ejemplo Rusia. Rusia era parte de esa Primera Guerra Mundial, decide hacerse a un lado
porque resulta que te estaban lidiando o estaban teniendo una lucha interna que fue la Revolución Rusa, y esa Revolución Rusa fue de los muy conservadores que querían que continuara el imperialismo. En este caso le llamaban los zar. Allá no era el rey, allá no era el emperador, allá era el zar. Algunos zares importantes, por ejemplo, Nicolás I, Nicolás segundo, etcétera. Pero por otro lado estaba el socialismo, que podemos hablar también de personajes muy importantes como Lenin, como Trotsky, y en su momento, ya después, em, como Joseph. Ahí estaremos analizando diferentes personajes importantes, tanto de los que apoyaban el zarismo ruso como de los que apoyaban el socialismo. Por eso fue que Rusia decide salirse de esa Primera Guerra Mundial. Vamos a ver cómo es que el imperio zarista, que después se conforma la Unión de República Socialista Soviética, pasa de un extremo a otro completamente. Este territorio conocido como la URSS en su momento, Rusia, y bueno, hoy en día ya la URSS no existe, pero sí fue un imperio económico dentro de la nueva forma de hacer imperios, que se dio en la época contemporánea. Em, es importante aquí hacer una pausa antes de continuar lo que es el primer bloque para decirles cuál va a ser la forma de evaluar en general de todo el semestre en Historia Universal Contemporánea. A los chicos económicos quiero hacerles mucho énfasis en que economía se va a calificar de forma distinta. Por ejemplo, en economía no vamos a llevar portafolio de evidencias, aquí en historia sí. ¿Cuáles son las reglas de clase que serán analizadas y tomadas en cuenta para la calificación? Tienen que llegar puntuales a su aula virtual, no existen los retardos conmigo, o es falta o es asistencia. Si la clase es entrando del receso, te voy a dar 5 minutos de tolerancia máximo. Y cuando falte esa clase, tienes 8 días naturales para justificarme. Yo no te voy a andar recordando. Si ya faltaste, tienes que tener la delicadeza de ir con tu coordinadora, bueno, de manera virtual, para que te dé justificante, que ella pues cheque que sea real y me hace saber y yo te justifico. Durante la clase Meet no puedes estar ingiriendo bebidas que no sean agua, que te sugiero que ni eso, porque imagina que se derrama el vaso de agua y estás en la tablet, estás en la laptop, estás con tu celular y pues ya no es como que vayas por el trapeador y limpias como en el salón, sino que puedes tener algún problema más significativo en tu forma de tener tus clases virtuales. Nada de alimentos, no puedes estar comiendo, desayunando, almorzando durante las clases. Quiero decirte que tienes que tener la cámara prendida durante toda la clase. Micrófono no, pero la cámara sí, para yo poder estar verificando esto que estamos comentando. Más bien no tienes que hacer uso del celular a menos que ahí estés tomando la clase, pero si estás tomándola en tablet o en laptop, no tendrás que hacer uso del celular porque me estás escuchando, se supone, me estás viendo en la clase y en realidad estás contestando WhatsApp, estás haciendo otras cosas diferentes a realmente estar en clase. Tienes que portar tu uniforme completo. Cuando digo completo me refiero, bueno, lo que se ve en cámara, que será tu playera o blusa, tu sudadera en caso de ser día de pants, tu suéter, nada más, ¿ok? Que es lo que se ve en cámara, pero eso sí es sin excusas. No puedes portar gorra, lentes, a menos que sean lentes de graduación, vaya, pero otro tipo de lente como accesorio, no, gorra, no, ningún artículo que sea diverso al uniforme, a menos que sea pues chamarra o sudadera, porque estamos en época de frío. Y bueno, vamos entonces a continuar un poquito con lo que estamos viendo en este momento. Ya que estuvimos hablando de lo que son las reglas de clase, ahora sí vamos a ver cómo se va a evaluar el semestre. Este semestre y cada uno de los bloques se va a evaluar de la siguiente manera. Vas a tener un portafolio de evidencia que tiene un valor de 2 puntos. Tienes un examen escrito. En este caso será pues en línea, a menos que regresemos de manera presencial, que tiene un valor de 5 puntos.
Tendrás cada bloque un trabajo final que ahorita estaremos platicando con un valor de 2 puntos y pues cumplir con las reglas de clase, lo que antes llamábamos autoevaluación, ahora sí va a ser con tabla de cotejo, pero es las reglas de clase y eso será un punto, será como se estará revisando. ¿Cuáles son los recursos que podrás estar también tú utilizando? Bueno, pues será la plataforma digital autorizada por la escuela, libros, revistas, documentales, páginas de internet. Recuerda que tenemos o vamos a llevar un libro que es de Historia Universal Contemporánea de Editorial Castillo. Y importante mencionar, pueden consultar el contenido gratuito y libre, pero lo más importante es que sí es un contenido verificado y certificado, no como Wikipedia, donde pueden encontrar muchísimo material que de hecho en cada tarea yo les estoy dejando material y precisamente lo encuentran ahí, que es digital macmillanprofesional.pom.mx. Bien, vamos entonces con este primer bloque. ¿Cuál será su, su forma de evaluarse? Bueno, evidencias. Tendremos evidencia número 1. Vas a hacer un sol radiante del contenido establecido en la siguiente liga, la cual contiene información verificada del tema del imperialismo. Les dejo el link, van a consultar el tema, es un apunte de hecho, lo pueden pasar ustedes a su libreta, el apunte del imperialismo, que también yo les explicaré a partir de ese apunte. Entonces, esta primera evidencia que ustedes van a tener es que hagan el apunte de imperialismo que viene en ese link y además con ese apunte van a tener que hacer un sol radiante. Ya hemos hecho en otras ocasiones este tipo de evidencia o de producto disciplinar. Entonces, bueno, de esta forma quiere decir que van a elegir las ideas principales que vengan en este apunte para que sean cada uno de los rayos del sol. Ser en hoja blanca, tendrán que poner su membrete, como ya lo saben y lo hemos hecho. Si no tiene membrete es menos calificación, si no es a mano es menos calificación, si no es en una hoja blanca o de carpeta para portafolio es menos calificación. La evidencia número 2 es del tema Guerras Imperiales del siglo XIX, perdón. Es una línea del tiempo de lo que son las guerras imperiales. Van a apoyarse con el libro y también con 2 videos de YouTube que les dejo, que de hecho ya están en la plataforma. Y bueno, esas serán sus fuentes. El trabajo final de este primer parcial es la colonia en México. Vas a realizar un video donde vas a explicar la relación que tiene la conquista en México con el fenómeno del colonialismo a nivel internacional, máximo de 5 minutos. Lo debes enviar a la plataforma y también en el grupo de WhatsApp por la situación de que esté muy pesado. Te sugiero que lo subas a YouTube si es que está pesado y nada más me mandes el link. Se debe escuchar tu voz, aunque si no quieres que se vea tu imagen completamente, para quienes aún le tienen temor, pues tu voz sí se tiene que escuchar y pues puedes utilizar, por ejemplo, la plataforma de PowerPoint. Terminando de hacer tus diapositivas, hay una parte donde dice grabar intervalos, le pones grabar, inicia grabación desde el inicio. Empiezas tú, de hecho así lo voy a hacer en algunas de sus clases de video para que tengan su apunte en diapositivas. Empiezas a grabar como quieras que salgan las diapositivas en el tiempo y el orden, así lo grabas. Al final, pues precisamente finalizas la grabación y le pones convertir en video. Es como lo puedes hacer de manera fácil, rápida, si es que quieres tú no salir en el video, simplemente que se escuche tu voz, pero sí debe ser tu voz. Tendrás que mencionar la época en que se dio, los personajes importantes, las causas y las consecuencias, así como los hechos más importantes de la colonia en México. Como conclusión tendrás que mencionar, pues, eso que estamos diciendo, cuál es la relación que hay entre uno y otro. Es muy importante porque esa es precisamente la conclusión. Entonces recuerda, como conclusión deberás mencionar la relación del colonialismo, que estaremos viendo como tema, y la conquista en México. Te dejé ahí un video de apoyo, el link, para que también lo revises. Por último, en el primer parcial, perdón, la evidencia número 3, que probablemente esa ya la pudiéramos, dependiendo del tiempo,
evaluar en el segundo bloque. Va a ser un resumen de una cuartilla en una hoja blanca, donde pondrás las ideas principales del papel de la mujer en la Primera Guerra Mundial, de acuerdo con la liga que te dejé. Entonces, nuevamente, todo es en hojas blancas o de carpeta y todo tiene que estar en tu portafolio. El orden del portafolio siempre va a ser portada, calendario, que de hecho es la tarea de esta semana, aparte del imperialismo, y evidencia 1, evidencia 2, evidencia 3, trabajo. Y así vamos a llevarlo, evidencia 1, evidencia 2, evidencia 3, trabajo. De hecho, casi siempre son 2 evidencias, nada más en este primer parcial es que no es así. El bloque número 2, la crisis económica global como preámbulo de la Segunda Guerra Mundial y la creación de instituciones para la paz. Me voy a ir más rápido en estos dos bloques que continúan porque tendremos el tiempo en su momento para explicarlos. Ahorita es de manera general que sepan cuál es la introducción a la materia. Y pues que les quede también tiempito para que ustedes puedan hacer lo que les pido de imprimir calendario, imprimir portada, ponerlo en su portafolio y mandarme el video o la foto donde se compruebe. Bien, en este segundo bloque vamos a ver las crisis económicas, bueno, en este caso la crisis económica del 29 y sus efectos mundiales, que lo tocamos en estructura socioeconómica ese tema. Veremos los gobiernos totalitarios, ahí vamos a ver varios gobiernos, por ejemplo, Rusia, Japón, España, Italia y Alemania, son los que vamos a estar analizando. Bueno, y China. Vamos a ver el proceso de la Segunda Guerra Mundial y que de hecho fue una consecuencia de el término de la primera, ya me entenderán. Vamos a hablar de la ONU y otros organismos internacionales que participaron en la posguerra. De hecho, la ONU es el resultado del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero también entre la primera y la segunda, cuando se firman los tratados de Versalles, se funda una sociedad muy parecida a la ONU de hoy en día, pero se llamó la Sociedad de las Naciones. Veremos qué detalle tenía, por qué no funcionó. En este segundo bloque, la forma de evaluar es la misma. Tendremos 2 evidencias y trabajo final. En este caso, estas 2 evidencias y el trabajo final van a abarcar bloque 2 y bloque 3. La evidencia número 4 es en hoja blanca, igual para portafolio, con los requisitos ya acostumbrados. Vas a investigar y a realizar una historieta de los hechos más importantes de la Revolución Rusa con un video que te dejo, que de hecho es un video muy práctico, que te van a ayudar a hacer esa historieta. Evidencia 5, en hoja blanca vas a contestar un cuestionario que te deje ya en las preguntas. El bloque número 3 se llama la Guerra Fría y sus efectos en los países de un proyecto político económico distinto. Ahí veremos pues lo que fue la Guerra Fría, lo que fue la descolonización, los países llamados no alineados, que no estaban ni en los capitalistas ni en los socialistas. Vamos a ver cómo es que hoy en día esos países, algunos son del llamado tercer mundo, movimientos estudiantiles e independentistas, como lo que pasó en México, y el fin del socialismo europeo, cuando se deshace precisamente la URSS. Bueno, ya veremos en su momento. En este caso, ahí es donde va a estar el trabajo final, por eso les decía que bloque 2 y bloque 3 se analizan en un mismo y será de la Guerra Fría. Dentro de la Guerra Fría hubo un conflicto con Cuba, pues va a ser precisamente de eso un ensayo. Eso sería el bloque 2 y bloque 3. Continuamos y ahora vamos a ver el bloque 4, que es lo último. El neoimperialismo y la descolonización para la identidad cultural en América Latina y México. Ahí vamos a ver los temas, la reconfiguración del poder político y económico en el nuevo orden mundial, que es globalización y neoliberalismo, temas que tocamos en estructuras. Vamos a ver los conflictos étnicos y de migración. Vamos a ver lo que es cultura, lo que es tecnología y cómo impactan hoy en día con la globalización, por ejemplo, con la nanotecnología, por ejemplo, con lo que conocemos ahora, con cosas importantes como
el clonar. Vamos a hablar de la clonación y cómo afecta también a los órganos, inclusive a los alimentos que pues son los que han tenido muchos procesos para hacerlos trans. Hablaremos también de resistencia a la hegemonía neoimperialista y la descolonización para el siglo XXI. Ahí se van a realizar la evidencia 8 y el trabajo final. La evidencia 8 es del tema migración. Van a hacer un cuadro comparativo de la migración en 1990 y la migración en el año que terminamos, que es el 2020. Y el trabajo final va a ser lo que pasó durante la Guerra Fría. Es una presentación en PowerPoint y va a ser un trabajo en equipos. Bueno, ahí más que lo que es la Guerra Fría es la posguerra fría. Vamos a hablar de una presentación de lo que sucedió en la Guerra del Golfo Pérsico, la invasión de Afganistán, perdón, y la Segunda Guerra del Golfo. Son 3 temas, recuerden, Golfo Pérsico, invasión de Afganistán y la Segunda Guerra del Golfo, por lo que se va a hacer en video, pero ya en su momento, bueno, en PowerPoint, ya en su momento les voy a decir cómo lo pueden realizar de manera asincrónica, cada uno en sus casas, de manera virtual, pero que al final de cuentas se puede englobar en una sola presentación. También les voy a dejar el calendario. Les pido que analicen el calendario, que vean cada uno de los bloques, que vean cuáles no son vacaciones, cuándo es semana Don Vasco, cuándo son exámenes y pues todo esto que coadyuve a que tengan un buen desempeño en su 6º semestre, que de verdad quiero decirles que espero que sea muy fructífero, ya que están a punto de dar un paso a su educación profesional.